acompañado en otras sesiones saben que este año las sesiones de córnea tienen a una alta especialidad invitada. Esta noche la alta especialidad invitada es órbita, párpados y vías lagrimales, oculoplástica. Y el tema que se va a desarrollar es el manejo sobre orbitopatía distinguida. ¿Sí? La idea de la sesión es hasta dónde llega el corneólogo y dónde tenemos que pedir ayuda a la especialidad de párpados y vías lagrimales. Acta de la sesión del día 19 de 2016. La sesión se llevó a cabo a las 20:30 horas del día 19 de mayo de 2016 en el auditorio de la Sociedad Mexicana de Oftalmología en la calle de Boston 99, Colonia Nochebuena, Ciudad de México. Los puntos a tratar fueron los siguientes. Primero, lectura y aprobación del acta de la sesión del 21 de abril de 2016. Segundo, el tema de la sesión fue córnea y neurooftalmología, síndromes anestésicos corneales. La doctora Tamar Gómez Villegas expuso que los síndromes anestésicos corneales se producen por daño en el nervio trigémino, siendo las causas más frecuentes la queratitis herpética y la cirugía en la fosa posterior. La sustancia P y el factor de crecimiento semejante a la insulina se han empleado como coadyuvantes que favorecen la reepitelización corneal. El tratamiento depende del estadio del daño corneal e incluye lubricantes, suero autólogo, tarsorrafia, cianocrilato, recubrimiento conjuntival y queratoplastia. El doctor Alejandro Navas Pérez expuso que la queratopatía neurotrófica es de difícil tratamiento y la sensibilidad corneal es la prueba más importante para el diagnóstico. Otros tratamientos que pueden emplearse son toxina botulínica, injertos de membrana amniótica, puntos lagrimales, factor de crecimiento nervioso, plasma rico en plaquetas e interbolina. La microscopía confocal permite valorar la inervación corneal. La doctora Valeria Oliva Bienzobas hizo una revisión del empleo de interbolina como manejo de úlceras y mostró algunos casos tratados exitosamente con este fármaco en el Instituto Oftalmológico Conde de Valenciana. La mesa de discusión fue coordinada por el doctor Alejandro Navas Pérez y participaron los doctores Anel de Luca Brown, Karina Miranda Sánchez, Óscar Vaca Lozada, Tamar Gómez Villegas y Valeria Oliva Bienzobas. Debe tenerse presente la hipoestesia corneal congénita al valorar niños. El método ideal es usar el estesiómetro, aunque no está disponible en la mayoría de los hospitales. Si se usan filamentos de algodón, debe evitarse tocar el párpado y pedir al paciente que mire al lado contrario cuando se va a valorar la sensibilidad corneal. Si se emplea lente de contacto, debe de darse un antibiótico profiláctico. Está contraindicado el uso de antiinflamatorios no esteroideos. Deben de emplearse lubricantes en gel como coindritin sulfato que favorecen la migración epitelial y preferentemente sin conservadores. La insergolina aumenta el factor de crecimiento neural. La dosis de impregnación es de 10 miligramos cada 8 horas vía oral por una semana y después 10 miligramos cada 12 horas. La insergolina se ha empleado como tratamiento del síndrome de Meniere. Se da por terminada la sesión y se invita a la siguiente el día 16 de junio de 2016. Hubo 83 asistentes. ¿Hay alguna modificación al acta? Se da por aprobada. Ahora, importantes avisos antes de dar inicio a la sesión. Les pido que, si es posible, firmen la lista de asistencia que se encuentra justo en la entrada del auditorio. Tenemos también las tarifas de descuento. Quienes no gusten acompañarnos en el Congreso de Córnea son hasta el día 30 de junio. Después del día 30 de junio ya será la tarifa completa. ¿Sí? Se acabaron ya las habitaciones en el Coral Beach, por lo menos que teníamos reservadas. Y ahorita el hotel subsede es el hotel Residente Intercontinental, ¿sí? Que todavía tiene disposición de habitaciones. Importante, quienes quieran enviar carteles científicos para el concurso que se llevará a cabo durante el Congreso, los requisitos ya se encuentran en la página del Centro Mexicano de Córnea, que es www.cornea.org.mx, y también los formatos para inscripción para que puedan aprovechar estas tarifas. Bien, aún pueden comprar el libro. Todavía tenemos algunos ejemplares del libro de córnea y cirugía refractiva, o de córnea clínica en este caso, que pueden adquirir a través de la Secretaría del Centro Mexicano de Córnea, de la señorita Erika. Bien, pues voy a dar
inicio a la sesión, le voy a pedir al doctor Arturo Ramírez, quien va a ser el coordinador de la sesión el día de hoy. Él es adscrito del Instituto Conde de Valenciana y es corneólogo, médico adscrito del Servicio de Córnea y Cirugía Refractiva, quien le pido que por favor inicie con la sesión. Muchas gracias por la invitación también al comité organizador del Centro Mexicano de Córnea y estas sesiones que se llevan mes con mes. Y el día de hoy, como bien mencionaron, le toca a la alta especialidad de párpados, vía lagrimal y órbita para tener una sesión conjunta con el Centro Mexicano de Córnea, y el tema que nos atañe es la orbitopatía distiroidea, ¿solo lubricantes o algo más? Y para llevar a cabo esta presentación y estos comentarios acerca de esta patología tan diversa y sus manifestaciones corneales, quiero invitar al panel, por favor, al doctor Jacobo Nachman, para después hacer unas preguntas después de las presentaciones, al doctor Javier Gaitán, a la doctora Ivette Ordóñez y a la doctora Raquel Sánchez, por favor, para estar presentes en las presentaciones a seguir. Y a continuación los dejo con la doctora Alejandra Juárez Flores, que nos hablará desde el punto de vista de órbita de estos temas. Muchas gracias. Buenas noches. Antes que nada agradezco la invitación para participar con ustedes en esta sesión acerca de un tema que es apasionante y de muy difícil manejo, y pues espero les agrade. Solo como recordatorio, sabemos que los pacientes que tienen orbitopatía distiroidea, muchos de ellos se asocia esta enfermedad con la tirotoxicosis o también con otros problemas tiroideos como la tiroiditis de Hashimoto o los carcinomas papilares de tiroides. No hay que olvidar que algún poco porcentaje de pacientes son eutiroideos, pero presentan toda la sintomatología oftalmológica de la orbitopatía distiroidea. Estos pacientes que son eutiroideos, se dice que 6 meses después o hasta 2 años pueden presentar ya la enfermedad sistémica y las dos asociarse. No me voy a detener mucho en esto porque esto es un tema muy complejo, solo es para recordar que la orbitopatía distiroidea es una enfermedad de tipo inflamatorio que tiene un origen autoinmune. La glándula tiroides y las estructuras orbitarias comparten un autoanticuerpo y eso hace que estas patologías estén asociadas. Es la causa de inflamación orbitaria más común. Sabemos que esta patología se da mucho más frecuentemente en mujeres que en hombres. Sin embargo, cuando la vemos en hombres, esta patología llega a ser mucho más severa en cuanto a su grado. Tenemos que recordar que a todos los pacientes les tenemos que preguntar si fuman. Los pacientes fumadores son los que presentan grados más severos de la patología y son los de más difícil control. Lo que me gustaría que se llevaran de esta plática es esto. Tenemos que detectar a los pacientes que están activos. En aquellas orbitopatías distiroideas activas son en quienes podemos lograr un gran cambio cuando damos un tratamiento temprano. Si nosotros los detectamos tempranamente, podemos evitar todas las secuelas de esta enfermedad que realmente causan un gran impacto psicológico y social en estos pacientes. Por eso es importante saber cómo vamos a clasificar a estos pacientes en cuanto al grado de actividad, cuando los pacientes tienen enfermedad activa o inactiva, o su grado de severidad, que puede ser desde leve hasta muy severas. Si nosotros observamos a estos pacientes que tenemos en las fotografías del lado derecho, la paciente de arriba no nos queda ninguna duda que tiene todos los signos inflamatorios. Vemos que tiene edema e hiperemia palpebral, orbitaria, conjuntival, y si tuviéramos fotos de los movimientos oculares, lo más seguro es que estuvieran en algunas posiciones limitados. El problema es cuando vemos al paciente como el de abajo, cuando no tiene unos signos tan marcados y dudamos si tiene si tiene actividad o no. Aquí no hay que olvidar que es muy importante también el interrogatorio. En él vemos que sí tiene una leve hiperemia y tiene un severo edema palpebral, tiene quemosis, tiene edema de la carúncula y de la pica semilunar, los movimientos oculares estaban realmente afectados y sobre todo el interrogatorio. No debemos olvidar preguntar si estos pacientes tienen dolor retroorbitario. Generalmente los pacientes que tienen actividad tienen dolor retroorbitario de predominio matutino, que es al despertar.
También tienen diplopia, la cual se acentúa cuando despiertan. Muchas veces ellos no saben decir que tienen diplopia, solo dicen, tengo mucha visión borrosa durante la mañana, no puedo enfocar y esto mejora en el día. Hay que checar la agudeza visual. Estos pacientes pueden tener pérdida de agudeza visual o alteración de la visión a colores. ¿Qué tengo que hacer si veo a un paciente que tengo una orbitopatía activa? Lo más importante es iniciar un tratamiento inmunosupresor inmediato. La primera línea de tratamiento es con esteroides intravenosos, que podemos dar una dosis total de 4.5 a 5 gramos inicial. Esto los vamos fraccionando cada semana, hay que individualizar a cada paciente. Si el paciente, después de terminar esta dosis inicial de tratamiento, aún continúa con inflamación, podemos continuar todavía hasta 8 gramos si el paciente lo tolera. Si el paciente, hay que recordar que tenemos que hacer pruebas de función hepática, ver que el paciente no tenga problemas infecciosos, la glicemia o pruebas de osteoporosis. Si nuestro paciente necesita mucho más tiempo de tratamiento o es un paciente que no puede usar esteroides a dosis altas, podemos ayudarnos de otros inmunosupresores como los que tenemos aquí. En pacientes que son resistentes a los tratamientos con esteroides, podemos dar tratamientos con biológicos. En aquellos pacientes que tienen marcadamente un involucro muscular y que son resistentes a los esteroides o que no responden muy bien, podemos combinar la radioterapia con el uso de esteroides para evitar las secuelas de los movimientos oculares. Y en aquellos pacientes que tienen pérdida visual, aún con el tratamiento de esteroides, o que tienen úlceras corneales por exposición, aún con el manejo con esteroides, hay que hacer una descompresión orbitaria de urgencia. Los pacientes que no tienen actividad, que tienen estas secuelas que ya todos conocemos, son pacientes que viven toda su vida con edemas palpebrales, retracciones, exoftalmos y muchos con limitación de los movimientos oculares. Lo único que podemos hacer por ellos es rehabilitarlos de una manera quirúrgica, pero tenemos que evitar esto si detectamos a los pacientes en forma temprana. Pero bueno, venimos a una sesión de córnea, ¿verdad? Así que tenemos que saber si usamos lubricantes o no. En estos pacientes podemos usar solo los lubricantes, sí y no. ¿Por qué sí? Porque tenemos pacientes que toda su vida van a tener una orbitopatía leve, una orbitopatía donde lo único que tienen es una leve retracción palpebral y una exposición escleral de 1 o 2 milímetros. Estos pacientes siempre podríamos tratarlos con lubricantes y nada más. Sin embargo, si los pacientes no solamente tienen una orbitopatía leve, sino que tienen orbitopatías moderadas o severas, ¿podemos manejarlos solo con lubricantes? No. Sí debemos usar lubricantes y definitivamente, ustedes saben más de esto que yo, diferentes tipos de lubricantes más frecuentemente, pero asociado a otro tratamiento, que pueden ser con esteroides, inmunosupresores o tratamientos quirúrgicos. ¿Qué pasa si nosotros manejamos a los pacientes que tienen orbitopatías moderadas o severas solo con lubricantes? Pues desafortunadamente podemos tener complicaciones como estas. Pacientes que se manejaron solo con lubricantes o pacientes que abandonan el tratamiento por cuestiones económicas o por otra razón, pueden complicarse con úlceras corneales y si esta úlcera corneal no se resuelve adecuadamente, pues dejar secuelas permanentes. No me voy a detener en esto, yo creo que en la siguiente plática lo van a dar, cuáles son las causas de las queratopatías en estos pacientes. Y como ya les mencioné, el tratamiento en los pacientes que tienen orbitopatías activas u orbitopatías leves, vamos a hablar de las orbitopatías inactivas, moderadas o severas. ¿Qué necesitan estos pacientes cuando en realidad tienen componentes orbitarios importantes, tienen exoftalmos grandes o tienen retracciones palpebrales también marcadas? Ellos siempre van a tener problemas de exposición ocular, de la superficie ocular, así que tenemos que hacer algo por ellos para mejorar su calidad de vida. Podemos usar la toxina botulínica en estos pacientes, ¿cuándo? Cuando el paciente probablemente en su control sistémico aún no ha estado estable, quizá tiene menos de 6 meses de tratamiento y no está bien controlado, pero tiene mucha molestia por la retracción palpebral tan importante que tiene, podemos usar la toxina botulínica para mejorar esa posición palpebral y el problema de sequedad ocular. Sabemos que la toxina botulínica dura de 4 a 6 meses, en lo que el paciente se estabiliza y podemos usar un tratamiento quirúrgico. Pero cuando esto no es suficiente,
tenemos varias técnicas quirúrgicas que podemos usar, desde una simple tarsografía hasta una complicada descompresión orbitaria. Ustedes conocen bien las tarsografias, las manejan bien, saben que hay tarsografias las cuales son permanentes. En esta paciente decidí hacer una tarsografía permanente porque es una paciente que llegó al instituto apenas, no se había tratado todavía de su problema tiroideo, sin embargo tenía un exoftalmos muy marcado, con una retracción palpebral también severa y un lagoftalmos importante que causaba mucho malestar ocular. Le hice una tarsografía permanente de las que se pueden abrir después, o si teníamos que cambiar el plan quirúrgico, pero su problema de exposición ocular mejoró. Podemos hacer tarsografias temporales, es decir, aquellas que podemos abrir en 2 o 4 semanas y generalmente las usamos en pacientes que tienen orbitopatías activas, que tienen problemas corneales, que tienen mucha exposición y gran riesgo de complicarse. Cuando nuestros pacientes ya están bien controlados, han tenido algún tiempo estables de su control sistémico, podríamos mejorar el problema ocular haciendo cirugías ya permanentes. Por ejemplo, aquí en este paciente que tiene un problema de retracción palpebral superior, podemos desinsertar la aponeurosis y hacer una mielorectomía para cubrir el globo ocular y evitar complicaciones. Si el problema son los párpados inferiores donde hay la retracción palpebral y la cual puede ser por estas causas, podemos usar espaciadores palpebrales para elevar el párpado inferior. Podemos usar injertos autólogos, como son el injerto de cartílago auricular o de paladar, o heterólogos, como es la dermis acelular de cadáver. Este tipo de injertos los colocamos en la lámina media palpebral, los colocamos entre el tarso y los retractores palpebrales, ya creamos aquí un espacio, eso nos va a permitir elevar el párpado inferior que está retraído y mejorar la sintomatología del paciente. El injerto de cartílago auricular lo colocamos, hacemos una incisión a través de la piel y lo colocamos en la lámina media, y los injertos de paladar y aloderm los colocamos a través de la conjuntiva. ¿Cuándo decidimos colocar cartílago auricular? A mí en lo personal me gusta colocar cartílago auricular en los pacientes que tienen exposiciones esclerales de más de 4 milímetros, donde necesitamos un injerto grande que nos pueda mejorar esta exposición. En pacientes que tienen retracciones palpebrales menos severas, quizá de 2 a 4 milímetros, me gusta usar los injertos de paladar. Estos injertos son menos notorios, dan una apariencia más natural y un buen resultado funcional y cosmético. O el aloderm lo uso en pacientes que no quieren que les tomemos algún tipo de injerto. Podemos obtener pedazos grandes o pequeños dependiendo del grado de retracción palpebral de los pacientes. ¿Cuándo usamos las descompresiones orbitarias? Bueno, las descompresiones orbitarias están indicadas en aquellos pacientes que tienen neuropatía óptica, pero no están contraindicadas en pacientes que tienen problemas por exposición ocular. Aquí vemos una paciente que tiene solo la proptosis unilateral, que se quejaba de mucho malestar ocular, sobre todo despertaba muy mal. En ella decidí hacer una descompresión orbitaria y bueno, pues vemos que el resultado es bastante aceptable y los síntomas mejoraron muchísimo. Esta otra paciente tenía un exoftalmos bilateral marcado. Su queja principal era siempre que se sentía muy mal de los ojos, no podía estar en ningún lado, no podía salir porque empezaba a llorar, ojos irritados y demás. Decidí hacer una descompresión bilateral y bueno, su resultado fue muy satisfactorio y los síntomas mejoraron también. Y ya por último, pues quisiera decirles que lo que debemos evitar es esto. Si nosotros detectamos a los pacientes tempranamente con orbitopatías activas y los tratamos inicialmente, podemos evitar todas estas secuelas, pacientes que tienen exoftalmos marcados, estrabismos restrictivos y alteraciones palpebrales. No debemos olvidar que son pacientes que requieren manejos multidisciplinarios. Tenemos que estar trabajando de la mano con los especialistas en tiroides, aquí los especialistas en córnea, en estrabismo y nosotros como orbitólogos, para poder mejorar las secuelas que tienen los pacientes. Si nosotros logramos mejorar esto, cambiamos la calidad de vida y el impacto socio-psicológico que tienen nuestros pacientes. Por último, quisiera mencionarles
que ya hay, podemos clasificar muy fácilmente los grados de actividad de estos pacientes con el CAS por sus siglas en inglés, donde un consenso europeo de un estudio multicéntrico de varios países europeos donde trabajan especialistas en tiroides y oftalmólogos, han determinado que más de estos 7 puntos nos pueden determinar si el paciente tiene actividad o no. Es muy fácil, lo puede manejar cualquier médico, desde médicos generales hasta médicos de alta especialidad, así que podemos basarnos en esto. Y también este grupo europeo de manejo de la orbitopatía de Graves ya tiene muy bien el lineamiento de cómo debemos tratar a los pacientes con orbitopatía de Graves. Aquellos pacientes que tienen orbitopatías leves, moderadas o severas, este es el consenso que se ha aceptado y con el que podemos evitar todas las secuelas que ya les mostré. No me queda más que darles las gracias y decirles pues, que es un tema realmente difícil de tratar, que bueno, tenemos pocos minutos y espero que haya sido satisfactorio. Hasta luego. Gracias, doctora. Y sí, definitivamente, como mencionó la doctora, esta compleja enfermedad requiere un abordaje multidisciplinario. En el Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana, de hecho, se cuenta con una clínica de orbitopatía tiroidea, que es un abordaje multidisciplinario entre córnea, estrabismo, oculoplástica, y así se aborda el diagnóstico y tratamiento de este tipo de pacientes. Agradezco a los colaboradores para esta presentación y vamos a hablar más o menos desde el punto de vista de superficie ocular y córnea de la orbitopatía distiroidea. Si soy repetitivo en alguno de los conceptos que tocó la doctora, pido perdón. Entonces, como generalidades, ya lo mencionó la doctora, es una enfermedad inflamatoria autoinmune crónica y autolimitada. Es la manifestación extratiroidea más común e importante de la enfermedad de Graves. Mencionó que está asociada casi en su totalidad con el hipertiroidismo, en un 88%. Sin embargo, hay pacientes en un 6% que tienen hipotiroidismo, no es una correlación al 100% con el hipertiroidismo, y hay pacientes eutiroideos con enfermedad de Graves en un 6%. La fisiopatología, igual que como mencionó la doctora, no vamos a abundar, es una etiología autoinmune desconocida en búsqueda de una confirmación de la teoría y de su fisiopatología. Básicamente hay formación de autoanticuerpos que se unen al receptor de TSH en la membrana celular tiroidea y estimulan a la glándula y tiende a hiperfuncionar. La patogenia, hay moléculas de adhesión celular circulantes que se generan que los linfocitos T autorreactivos hagan reconocimiento del antígeno, secreten citocinas y haya activación de los glicosaminoglicanos orbitarios, generando los signos y síntomas que se han mencionado anteriormente. La historia natural de la enfermedad fue descrita claramente por la doctora. Tiene una fase activa que puede ser progresiva y de hasta meses, una fase activa quiescente también de meses, con una mejoría espontánea lenta, a mayor de un año, y una fase estática con fibrosis. Los determinantes pronósticos son la edad, el sexo del paciente. Reitero, el tabaquismo es uno de los factores que más modificables, pero que más afectan el pronóstico, la presencia de tratamientos con yodo radioactivo, y un determinante pronóstico que nos atañe es el tratamiento oportuno. Los signos fueron ampliamente mencionados: edema palpebral, periorbitario, quemosis, hiperemia, exoftalmos, queratopatía y conjuntivitis crónica. Los síntomas con los que el paciente se presenta en la consulta cuando presenta orbitopatía distiroidea es el dolor orbitario, los movimientos oculares, lagrimeo, fotofobia, sensación de cuerpo extraño por esta exposición, visión borrosa. Recuerden que para una óptima visión la superficie ocular debe de estar íntegra, dificultades de enfoque e incomodidad al mover los ojos como síntoma de dolor orbitario. Habló la doctora de actividad contra severidad, no voy a ampliar más, pero las complicaciones que más nos atañen como cirujanos de córnea en este abordaje multidisciplinario del paciente con orbitopatía distiroidea son las complicaciones, siendo la peor complicación la queratopatía por exposición y su queratitis infecciosa secundaria debido a este factor de riesgo que es la exposición aunado a la inflamación de la superficie ocular.
La orbitopatía distiroidea y el ojo seco, entonces, a través del tiempo han sido dos entidades que han sido estudiadas desde el punto de vista de orbitopatía distiroidea y desde el punto de vista de ojo seco, y los vamos a abordar en este momento de esa forma. En este estudio del National Health and Nutritional Examination en Corea, se examinó las comorbilidades sistémicas en los pacientes de ojo seco con una participación de 17.300 participantes mayores de 20 años en Corea del Sur, y se estudió la prevalencia de ojo seco y comorbilidades. Este estudio está publicado este año en febrero en la revista de Córnea, y de las comorbilidades más asociadas, como pueden ver, se estudiaron varias variables desde hipertensión, dislipidemia, diabetes y tumores, tuberculosis, y una después de la falla renal crónica, que fue la más asociada o con mayor factor de riesgo para presentar ojo seco o con correlación para estar con ojo seco. El segundo lugar es la orbitopatía distiroidea, dando una razón de momios hasta 2.23 de ojo seco cuando hay orbitopatía distiroidea. ¿Y qué tal de manera inversa? Si llega un paciente con ojo seco, ¿qué tan probable es que tenga orbitopatía distiroidea? Este artículo que está en el American Journal of Ophthalmology del 2009 habla de la enfermedad tiroidea oculta en los pacientes que se presentan con ojo seco, y en 2 años el doctor Gupta menciona que 539 pacientes referidos para estudio de ojo seco, de ellos 21 tenían enfermedad tiroidea. Por eso debemos de estar presentes, conocer la enfermedad y sospecharla ante el mínimo signo de orbitopatía distiroidea. Ninguno con diagnóstico previo o hallazgos sugestivos. La sospecha vino por la hiperemia conjuntival, quemosis localizada en los músculos extraoculares, en el área de la conjuntiva adyacente a los músculos extraoculares, y la retracción palpebral leve. Veamos este patrón de presentación de la retracción palpebral leve, que a veces un cirujano de córnea no lo toma tan en cuenta como un cirujano de órbita, y si no estamos en un abordaje multidisciplinario, estamos en nuestro abordaje como cirujano de córnea o de superficie ocular, podemos llevarlo y no tomarlo en cuenta. Hay que pensar en alteraciones tiroideas, por lo tanto, en los estudios, cuando estamos estudiando un paciente con ojo seco. El ojo seco, por lo tanto, es la causa más frecuente de malestar ocular en pacientes con orbitopatía distiroidea, hasta en 85% de los pacientes, según este artículo del Current Eye Research. Y esto es dado que la etiopatogénesis genera la inflamación dependiente de células T, que habíamos mencionado, que activa los linfocitos autorreactivos, mal funcionamiento, por lo tanto, de la glándula lagrimal, evaporación aumentada de la película lagrimal por la exposición de esta proptosis y engrosamiento palpebral, hacen esta pléyade de manifestaciones que van a aumentar la sintomatología de ojo seco en nuestros pacientes. Otras causas de la relación ojo seco-orbitopatía distiroidea son las alteraciones mecánicas en los párpados, la hipertrofia de los músculos extraoculares, la fibrosis del complejo elevador del párpado, lo que van a permitir que se evapore esta película lagrimal, dando un ojo seco evaporativo. La proptosis, la retracción palpebral y el aumento de la presión intraorbitaria también contribuyen a la causa de esta relación ojo seco-orbitopatía distiroidea, y la reducción de la producción de lágrima por este infiltrado que hay de la glándula lagrimal, porque cuenta también con receptores de TSH, siendo blanco de anticuerpos, dando un mecanismo combinado de ojo seco, de evaporativo y por falta de producción. Múltiples estudios confirman el riesgo aumentado de síndrome de ojo seco en pacientes con enfermedad tiroidea, dando hasta 65 u 85% de los pacientes con Graves presentando síntomas de ojo seco. Hay que recordar esta cifra para tenerlo siempre presente. La superficie ocular va a presentar entonces queratopatía por exposición. Esta queratopatía por exposición genera a largo plazo DELEN corneal, hiperemia conjuntival. Recordamos que este signo de hiperemia conjuntival es un signo muy vago, pero debemos de tomarlo en cuenta y sospechar en presencia de otros signos de orbitopatía tiroidea. Sensación de cuerpo extraño, epífora también como parte paradójica de este ojo seco, y fotofobia. Esta superficie ocular se encuentra también alterada a nivel celular, porque hay un mayor grado de metaplasia escamosa si se le realiza a estos pacientes con ojo seco secundario a orbitopatía tiroidea. Hay un mayor grado de metaplasia escamosa en la citología de impresión de la conjuntiva, y hay un mayor infiltrado de linfocitos en la citología de impresión también. Esto habla también de que en la conjuntiva se encuentran presentes estos linfocitos autorreactivos
característicos de la orbitopatía distiroidea. Hay cambios epiteliales en el epitelio de la córnea, con infiltrado de leucocitos también, por lo tanto, esta inflamación también se encuentra presente en el epitelio de la córnea y en la citología de impresión se encuentra presente, y estudios más recientes lo confirman mediante microscopía confocal in situ. Hay descamación epitelial y engrosamiento irregular del epitelio. Como consecuencia de esta inflamación intraepitelial, va a haber descamación mucho más rápida que la fisiológica del epitelio corneal, y al tener una descamación mucho más rápido y no haber una deficiencia de células limbales madres límbicas, va a haber un repoblamiento y un engrosamiento secundario del epitelio corneal, dando alteraciones aunadas a todas las ya mencionadas. En cuanto a las pruebas diagnósticas, la relación entre ojo seco y oftalmopatía de Graves, en este artículo de Clinical Ophthalmology del 2014, menciona que la prueba de Schirmer es mucho más baja. Hay 14.4 milímetros en los pacientes con orbitopatía tiroidea contra 24.9 más menos 3.57 milímetros en los pacientes controles. Continuando con las pruebas de ojo seco, el tiempo de ruptura de la película lagrimal es mucho menor, todos estadísticamente significativos contra los controles. La osmolaridad de la película lagrimal, si bien no hay una correlación directa con la gravedad de ojo seco, en estos pacientes sí hay una disminución, un aumento de la osmolaridad, en los pacientes con orbitopatía de Graves, y en el cuestionario, en el índice de superficie ocular, en el OSDI, es mayor OSDI, o sea, mayor sintomatología para la vida cotidiana en los pacientes con orbitopatía tiroidea que en los controles. En este otro artículo de Current Eye Research, obviamente menciona que hay más signos y síntomas de ojo seco en pacientes con Graves. Posteriormente veremos los números para no quedarnos con el más. El OSDI obviamente es mucho más pronunciado en Graves, un 44.79 contra 21, aumenta el doble, y en el análisis estadístico esto obviamente es estadísticamente significativo. El test de Schirmer es mucho más corto en los pacientes con Graves, duplicando el resultado del estudio anterior, y el tiempo de ruptura de la película lagrimal es mucho más rápido en los pacientes con Graves que en los pacientes controles. Aquí podemos ver que no hay diferencia entre grupos en los pacientes con Graves con y sin orbitopatía. Esto es muy importante. El paciente tiene enfermedad de Graves, tiene enfermedad distiroidea, sin embargo todavía no tiene manifestaciones clínicas de orbitopatía. Entonces, sí, sabemos que hasta el 85% de los pacientes con Graves va a tener manifestaciones de ojo seco, y aquí se comprueba que no va a haber relación con o sin la presencia de orbitopatía. Por lo tanto, el ojo seco en pacientes con Graves es independiente de la orbitopatía, al menos en este estudio del Current Eye Research. Consideraciones especiales al tratamiento desde el punto de vista del corneólogo, evidentemente en estrecha comunicación con el cirujano de órbita y tratando las complicaciones orbitarias y las fases severas que ya mencionó la doctora desde el punto de vista de órbita. Obviamente lubricantes, especial consideración en los pacientes que ya tienen retracción y tienen exoftalmos, que hace una manifestación del agoftalmo sobre todo en la noche para evitar la exposición, lubricantes en gel, disminución de la osmolaridad elevada en la lágrima, por lo tanto en los pacientes que debido a este ojo seco evaporativo tienen una osmolaridad elevada, si está comprobado y podemos corroborarlo, dar soluciones hipotónicas para disminuir esta hiperosmolaridad, el manejo quirúrgico para corrección de las alteraciones palpebrales por parte del cirujano oculoplástico, y manejo antiinflamatorio con esteroides tópicos. Existe la posibilidad del tratamiento de la orbitopatía tiroidea mediante radioterapia orbitaria, una toma de decisión que la debe hacer el cirujano de órbita, que es eficaz para el tratamiento de la enfermedad subyacente, pero desde el punto de vista de corneólogo exacerba los datos de ojo seco. Hasta 90% de los pacientes post-radioterapia estables de enfermedad mencionan que el 10 al 12% con datos de ojo seco crónico, y esto es porque la radiación ionizante puede barrer las células caliciformes de la célula, dando un ojo seco paradójico con lagrimeo debido a que no hay producción de mucinas en nuestra superficie ocular para mantener la lágrima en la superficie. Y una vez que el cirujano de oculoplástica va a hacer rehabilitación de los pacientes que tienen etapas
altas, severas de la orbitopatía cirugía, es espacio del cirujano de córnea corregir los síntomas y las secuelas de esta rehabilitación. La cirugía orbitaria, si bien es un buen tratamiento indicado para los pacientes que tienen neuropatía, como mencionó la doctora, se corre el riesgo, no en la pared medial, pero cuando se hace otro abordaje que no sea la descompresión de la pared medial, de daño a la glándula lagrimal, generando disfunción lagrimal por deficiencia acuosa. Los párpados, mencionó que se puede utilizar Botox cuando hay retracción palpebral, aquí están las unidades, cuando hay restricción muscular, hiperfunción del corrugador, y hasta 30 unidades cuando hay una úlcera por exposición, recordando que mencioné que es la complicación desde el punto de vista corneal más grave para nosotros. Aquí podemos ver cómo hay un paciente con indicación de Botox en el preoperatorio, y en el posoperatorio disminuye la retracción y así disminuimos el riesgo de queratitis por exposición. En cuanto a tratamiento inmunomodulador de la superficie ocular en pacientes que tienen orbitopatía distiroidea, la ciclosporina A para ojo seco en orbitopatía inhibe la interleucina 2 y previene la activación de la respuesta de estos linfocitos T citotóxicos que están en la superficie ocular. Este tratamiento es efectivo para los síntomas de ojo seco, sin embargo hay que recalcar que este tratamiento debe ser coadyuvante a los lubricantes y coadyuvante a los antiinflamatorios sistémicos y tópicos. Entonces, este artículo es una evaluación de lubricantes contra ciclosporina tópica. Aquí están los parámetros que utilizó: edad, sexo, los determinantes pronósticos y las pruebas de ojo seco que habíamos mencionado anteriormente. Tenemos los grupos de uso de lágrimas artificiales y el uso combinado de lágrimas artificiales, lubricantes con ciclosporina tópica. Y en cuanto a la sintomatología, no hay muchos cambios entre grupos y otros. En estos hay pacientes que tuvieron alguna mejoría, pero en ambos de los pacientes sin cambios en el grupo de ciclosporina, y solamente en el grupo de solamente lágrimas artificiales empeoró. Y podemos ver aquí cómo hay en la citología de impresión, sí es estadísticamente significativo cómo disminuye el infiltrado de linfocitos en el grupo que sí tiene ciclosporina, corroborando el mecanismo de acción de la ciclosporina con un mecanismo inmunomodulador e impide o disminuye la migración de manera estadísticamente significativa de los linfocitos a la superficie ocular, al menos en citología de impresión. Ciclosporina A, entonces, no provee beneficios adicionales en cuanto a la sintomatología para el tratamiento de ojo seco, y el único beneficio que genera es en la citología de impresión en cuanto a la presencia de infiltrado de linfocitos. En conclusión, múltiples estudios confirman el riesgo aumentado de ojo seco en pacientes con enfermedad tiroidea. Hasta 85% de los pacientes con Graves tienen ojo seco. Es importante considerarlo, y también considerar en pequeña parte que los pacientes que acuden con ojo seco, conjuntivas hiperímicas, considerarlo aunque no haya sintomatología o antecedente de enfermedad tiroidea, que puede existir esta posibilidad. Y obviamente el tratamiento multidisciplinario con especialista en órbita para un control adecuado de la fase aguda y rehabilitación de secuelas nos va a generar un éxito terapéutico, esta buena relación con un cirujano de oculoplástica, para tener grandes resultados en este tipo de pacientes tan complejos. Muchas gracias. Muy bien, para continuar con esta sesión, voy a invitar a nuestros panelistas a una mesa redonda. Si hay alguna pregunta del público, por favor, acudan al micrófono para hacerla. Y quisiera empezar con el doctor Nachman y el doctor Javier Gaitán, si nos quisieran comentar si la orbitopatía distiroidea en sus estadios iniciales, ¿de qué manera impiden que se presente este ojo seco? ¿Cuál es su tratamiento para evitar que un paciente que conocen que va a tener orbitopatía distiroidea y aún no tiene manifestaciones orbitarias, dolor, pero están iniciando con un diagnóstico temprano, cómo tratan el ojo seco o no lo tratan hasta que se presente sintomatología? Inicialmente hay que hacer las pruebas, ¿no? Las pruebas que mencionaste, hacer el tiempo de ruptura lagrimal, la sonrisa, y si no hay alteración todavía de las pruebas, en realidad no tendríamos que tratar algo que todavía existe, porque ya la atención, uno de los artículos que mencionas tú, que todo Graves
sin orbitopatía tiene problemas de ojo seco. Pues va a ser raro que tengas a alguien que tiene un padecimiento de Graves que no tenga ojo seco, o sea, no sea muy grave. Entonces, inicialmente hay que darle terapia con lágrimas artificiales. Si no tenemos una psicología severa, solamente manejar. No me gusta la palabra preventiva, porque lo hacemos mucho con la lágrimas artificiales, pero sí dar este tipo de tratamiento y dar higiene visual, o sea, laboral, monitores, exposiciones, todo esto también, aunado a la situación de tabaco. Bueno, si es un paciente que tiene hipertiroidismo y que tiene ojo seco, yo seguiría el protocolo que seguimos en el ojo seco. Primero un esquema de esteroides tópicos de baja potencia, lubricantes, y amerita tapones lagrimales, asumiendo que no tiene orbitopatía, se podría hacer ese protocolo y quizás ciclosporina. Si es un paciente que... y otra cosa que vale la pena comentar, es independiente de esto, pero hay que recordar que uno de los padecimientos sistémicos que a veces se asocia que a conjuntivitis límbica superior es el hipertiroidismo. Entonces también, si vemos que algún paciente que tenga datos de que la conjuntivitis límbica superior hay que interrogar y llegar acerca del hipertiroidismo y viceversa, y eso tiene un manejo totalmente distintos. Si el paciente tiene una orbitopatía activa, algo que no se ha mencionado, pero que hace unos años salió un artículo en New England Journal of Medicine, se ha usado mucho el selenio, no sé si alguno de los asistentes aquí tiene experiencia con eso, pero en fase activa, por sus efectos antioxidantes, no conozco bien el mecanismo, ha probado ser útil para síntomas en general de la de Graves y de orbitopatía tiroidea, y en realidad ahí depende hacia dónde nos va llevando. Hay que recordar que una de las indicaciones también de una orbitopatía descompresiva, aparte del compromiso del nervio óptico, es la keratitis por exposición con riesgo de perforación corneal. Entonces ahí también eso puede ser una indicación quizás subestimada, pero de orbitopatía descompresiva. Si la orbitopatía es severa, pues el que tiene que dirigir o ser el mariscal de campo, pienso que es el especialista en órbita, pero de ahí depende. Si lo que procede es hacer una trasografía, nosotros vemos lo que tenemos que hacer en la superficie ocular. Si es una perforación inminente, tenemos que decidir si vamos a hacer un trasplante tectónico aunado a lo que sea la orbitopatía descompresiva o alguna otra cosa para tratar una medida de urgencia para salvar el globo ocular, o recubrimiento conjuntival, o con membrana, o un parche escleral, de acuerdo a la situación. Correcto, ese es el abordaje prácticamente de todos los espectros corneales que nos puede dar la orbitopatía distiroidea. Y a la doctora Ordóñez, a la doctora Juárez, quisiera preguntarles, yo mencioné los efectos secundarios de ojo seco que genera la radiación, pero ¿existen reportes o qué tanto generan ojo seco los medicamentos biológicos que bien hizo a mencionar la doctora, o simplemente el uso de estos medicamentos biológicos al mejorar la condición de base que es la orbitopatía distiroidea, la enfermedad de Graves, mejoran la sintomatología de ojo seco, o estos medicamentos tienen como efecto adverso aumentar el ojo seco? De hecho, en la actualidad se está probando con otro medicamento que es lo más actual, digamos, en tratamiento. Esto en el doctor Pérez Medera tiene una clínica y Santiago Compostela tiene una clínica completa sobre los tiroides. Con esto se ha logrado disminuir el volumen en realidad de la grasa periorbitaria, que es el mayor problema. Ese volumen, o sea, el edema que nos está produciendo tanto en los músculos como en la grasa intraorbitaria. Al disminuir esto, pues disminuyen las dos cosas que llevan al ojo seco en la orbitopatía distiroidea, que son, uno, el hecho de que hay fibrosis en la glándula larinal, y por eso tenemos una fase en la que pues, no hay una producción acuosa de la glándula larinal, y dos, la parte evaporativa, ¿no?, de la que estamos platicando, que la retracción palpebral es uno de los signos iniciales de la orbitopatía distiroidea. O sea, lograr disminuir todo ese volumen intraorbitario se logra también corregir gran parte de esto del ojo seco, y esto es parte del biológico que se usa
actualmente. En México no lo usamos en realidad de forma privada porque es muy caro el medicamento, no está aceptado aún por parte de los seguros, entonces no hay uso de este medicamento. Sí, yo estoy de acuerdo con la doctora Gómez. Creo que lo más importante es detectar al paciente tempranamente para evitar la fibrosis de la glándula renal con consecuente o consecuencia secundaria, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Los biológicos, desafortunadamente, se los están usando en las instituciones donde se pagan, como es el seguro por ISSSTE. El recurso nos queda el uso de los biológicos. Pero yo creo que un poco más que darle el medicamento en sí, son las secuelas del medicamento. Hablando del manejo multidisciplinario, tiene que quedar muy claro que la multidisciplina no nos incluye todos los oftalmólogos. Correcto. Es mucho más importante en ocasiones hacerle ver a quien trata de manera inicial al paciente la importancia de la oftalmología. A nosotros pasa como cirujanos de óptica con mucha frecuencia que los pacientes eurotiroideos a los cuales mandamos con el endocrinólogo y el endocrinólogo lo regresa mandándonos el mensajito de que no seamos protocolo mental si el paciente no tiene hipertiroidismo. Así. Entonces, lo primero es tener una comunicación con quien nos está atendiendo el paciente o con quien nos está tratando el paciente. Porque nosotros como cirujanos de óptica vemos solamente el 6% de los pacientes con menos de 300 con odontología con alguna alteración oftalmológica. Vemos a los más severos. Pero el 20% restante que se dice en la literatura que sí va a tener sí o sí, va a ser visto por un oftalmólogo general o por un oftalmólogo especialista. Y la comunicación con él en la literatura es muy importante. Estos pacientes que ya tienen datos de ortopatía y de la afección ocular, si se les hace una tiroidectomía quirúrgica, tienen muchas menos posibilidades de progresar a una etapa severa. En cambio, si se mandan a tratamiento con yodo radioactivo, van a tener una alta posibilidad de progresión porque hay liberación de todas las tejidos tiroideos del índice, va a tener una mayor activación de los síntomas. Entonces, un paciente que ya tiene datos, que alguien ha visto por ahí, que ya tiene datos de afección ocular, debe haber una comunicación con su reumatólogo y decirle, no le vayas a dar yodo radioactivo. A este paciente hay que mandarlo a un cirujano de tiroides y debe de hacerse una resección tiroidea para evitar la progresión. Entonces, la gran mayoría de los pacientes realmente van a estar en ese grupo, en los que no vamos a ver los otros compositores y que debe haber una comunicación muy estrecha con los médicos. Y al lado de la radioterapia, pues bueno, tendremos muchos radioterapia. Y ha cambiado mucho el esquema de esteroides, ha cambiado muchísimo el esquema de desmanchar. No usamos esteroides como actualmente para Graves solamente se utilizan por el prednisolona. Y las dosis que se usaban en la prednisolona hace algunos años también se han modificado, porque tenemos más o menos 18 meses de actividad inflamatoria. Y si dábamos solamente 2 o 3 semanas por el prednisolona, pues era evidente que iba a tener fracaso. De la misma manera ha cambiado la manera de tratar la radioterapia. La radioterapia es a 20 Graves, clásicamente se dan 10 sesiones, y actualmente también se ha proporcionado porque se cambie el esquema de aplicación. Entonces se aplica una vez a la semana, igual que se aplica en los esteroides, una vez a la semana, 2 Graves en 10 semanas, en 10 semanas, o hay quienes se llevan hasta 18 semanas a veces, con la finalidad de hacer más potente el tratamiento, primero, y segundo, disminuir al máximo los efectos secundarios, no solamente las enfermedades, sino la producción de cataratas. Correcto, qué importante la comunicación. Si bien esto es un problema que los oftalmólogos tenemos con las especialidades médicas, sobre todo endocrino y reuma, que ven que en sus estudios de laboratorio, que es su parámetro para decidir si su tratamiento está siendo eficiente y nuestra córnea se está derritiendo, ¿no? Y tenemos que tener un reumatólogo y un endocrinólogo de confianza que crea nuestro juicio clínico y en el confiar en el abordaje multidisciplinario para poder escalar el tratamiento a los niveles que nuestra área requiere. Doctora, ¿tiene un comentario? Justamente en cuanto a los estudios, podemos
de solicitar no solo es el perfil tiroideo, no podemos quedar en Correcto. Lo que más peligro tenemos, por así decirlo, o lo que más se relaciona con los tiroideos son los anticuerpos antitiroideos. Entonces, siempre que tenemos el estudio junto con los anticuerpos, eso es lo que tiene relación con la orbitopatía. Pueden estar los pacientes en un lugar en el tiroideo sin el tratamiento, pueden devolver por eso, y los anticuerpos todavía están elevadísimos. Y eso quiere decir que todavía hay actividad para mí en el tiroideo. Doctor Gaitán. Ese comentario, fíjate que la gente que estamos en hospitales generales, donde hay diferentes especialidades, es importante tener esa comunicación. Justamente nosotros hemos sido muy promotores de este tipo de sesiones, pero con medicina interna, con endocrino, con reuma, y se arman unas discusiones buenísimas. Ellos defienden mucho la parte de laboratorios, pues, pero si esta gente está bien preparada, se puede entender que a veces el diagnóstico lo pide algunos de nosotros. Y ellos, después de 6 meses de hacer estos análisis de anticuerpos, y hay unas fracciones muy específicas que hasta pronostican si ese paciente va a ser tiroideo. Entonces, ahí sí hay gente preparada, sí creo que hay una buena coordinación y puedes prevenir mucho de las complicaciones que pueda haber en este paciente. Ahí sí usamos la palabra prevenir. Y quisiera conocer su opinión. Mencionaron anteriormente una buena arma que tenemos los cirujanos de superficie, que es la colocación de tapones en los puntos lagrimales. ¿Qué tan efectivo, recomendable o para colocar los tapones lagrimales en fase activa de la orbitopatía tiroidea? ¿Está indicado, está contraindicado o cuál es su opinión? Bueno, yo creo que en un paciente que tiene una fase activa, los tapones no van a ayudar, ¿no? Yo creo que cuando detectas un paciente que tiene actividad, lo primero es dar un tratamiento con anticonceptivos y altas dosis, no solamente dosis bajas, sino una alta dosis de esteroides. Creo que los tapones podrían ayudar a pacientes que no tienen actividad y que tienen unas orbitopatías muy interesantes, ¿no? Que tienen una nerviosidad central, una cosita leve, ahí sí te podrían ayudar. Pero un paciente que tiene actividad, lo primero es quitar esa fase de actividad con lo primero son los esteroides y con los medicamentos, los supresores, los terapias, la cirugía, pero no creo que no sea mucho. Doctor Nachman. Hay una cosa, incluso si tratan de poner tapones en alguien que tiene proptosis, no van a poder ponerse, se excluyan. Entonces, yo obviamente también estaría de acuerdo. En alguien que no tiene actividad de órbita y que tiene seco y que eso está en conjunto con el problema de hipertiroidismo, se puede usar, solo que hay que recordar, como en cualquier caso de seco, que primero se recomienda un régimen de esteroides y no de primera instancia colocar los tapones, y ya de ahí es algo que se puede considerar totalmente de acuerdo con la actividad. ¿Alguna pregunta del público antes de terminar esta mesa redonda? Si no, último comentario final. El uso de suero en este caso no han utilizado porque realmente no se quita el papel de los pacientes. Entonces, me ayuda. Yo creo que el riesgo de, si ya utilizaste tu tratamiento habitual, sí, o sea, siempre hay una utilidad, y antes de irnos a usar recubrimientos o situaciones así, podríamos hacer una gasoterapia temporal y abonar con el solatólogo y ayudarlos. Porque también hemos visto en ocasiones que el solatólogo tiene también una buena respuesta inflamatoria. A veces hemos visto cómo se establecen estos pacientes. Me llama la atención lo del municipio, que presentaste ese audito de tratado. La testosterona. Porque yo sí creería que hicieran un estudio de solo donde sí hay sintomatología, donde no es tan ético hacerlo, pero solo hacer lubricación y del otro solo hacer testosterona. Yo creo que sí habría respuesta. Sí, pero al ser el lubricante el gold estándar no pueden retirarlo, como dices, por cuestiones éticas del tratamiento. También un antiinflamatorio. Claro. Y si hay un defecto epitelial persistente, sin duda el suero está más indicado, no hay controversia. Y
y según la severidad del ojo seco, ¿quieres subir? Es una jornada terapéutica. Oye, Arturo, yo les devuelvo la pregunta. En casos no muy severos, porque antes se hacía, y no tanto por cuestión estética, la descompresión grasa sirve. En realidad, ha habido muchos estudios, no sirve. Y lo que más te sirve es manejar los párpados. Por supuesto, esos pacientes tienen una retracción importantísima. ¿Cómo van a tener una mejoría por más que le pongas lágrima si en la noche quedan con una gota muy gigantesca? Necesitas concluirlo por lo menos en la noche para que realmente alcance a recuperarse ese paciente. Entonces, sí, el manejo de los párpados yo creo que es súper importante y no, las descompresiones de grasas no me sirven porque no estoy resolviendo el problema. Pero el tema del volumen de la grasa No se resuelve como tal con eso, ¿no? Ya sea comprobado por los estudios como los estudios. ¿Cuál sería el tratamiento de la proptosis per se entonces? La descompresión ósea, definitivamente. Sí, ahí haces incisiones en periódica para que realmente la grasa que existe no la estás quitando, sino que simplemente va a tomar un nuevo lugar, va a tomar todos esos espacios y con eso logras esa descompresión orbitaria. Una pregunta, ¿cuándo es el mejor momento para hacerlo en el paciente? Que no requiere de urgencia. Sí, ojalá no sea urgente. Si no es urgente, ¿cuándo? Si no es urgente, a menos de que tengas una alteración al antibiótico, que realmente haya alteraciones en el antibiótico, entonces ese sería el primer momento. Y la otra es solamente también la presión intraocular, está estudiando porque no tiene la presión intraocular, que no tiene que ver con antiglaucomatosos. Le vamos a dar antiglaucomatosos y entonces la presión va a seguir igual. Esto es porque el principal músculo afectado es el tránsito inferior y por el volumen intraocular que tenemos. Ahí también porque está limitado en ese caso, pero creo que esto va cada vez a disminuir más el uso de la descompresión orbital con todos estos nuevos elementos que se están utilizando. Sí, lo digo porque lo que yo he notado es que en el ámbito privado a veces cambia mucho que en los hospitales, que cuando el paciente le dice, bueno, no es el mejor momento, y cuando les inquieta mucho la cuestión cosmética y antes de que se termine la oportunidad del tratamiento, quieren que se haga algún tipo de tratamiento. No hay indicación de tratamiento. Evidentemente, son mujeres jóvenes. Evidentemente, ese va a ser una de nuestras motivaciones cuando todo lo demás haya pasado. Cuando todo lo demás haya pasado y el paciente esté en una etapa ya de estabilidad perfecta y no haya actividad, entonces pero más formulado, no solo de descompresiva, sino también la cirugía de párpados. Sí, por supuesto, ese va a ser en cualquier momento si tú puedes paciente de entrado perfectamente en una etapa de no reactivación. Porque hay etapas de respuesta, pero con riesgo de activación. Entonces, el paciente ya no tiene riesgo de activación, la persona se siente el tiempo sin tratamiento, cualquier momento es indicado, porque realmente la única indicación normal de una descompresiva es neuropatía. ¿Indican botox cosméticos siempre? No. Doctora Juárez y después doctora Ruiz. A mí me gustaría aquí hacer una mención. Generalmente se dice que el momento ideal es cuando el paciente ya tiene 6 meses después de que puede estar estable, eso es ortopédica. Cuando nosotros lo llevamos a la práctica, realmente cambiamos. Por eso que mi experiencia en mi instituto es que los pacientes que he desconcluido desde hace 6 años, pero desconcluí ya cuando tenían 1 o 2 años, las personas están estables, los veo actualmente. Y esa descompresión, cuando teníamos oftalmologías con descompresión en 18, ahora tienen 14. ¿Qué quiere decir? Claro, me falta ese estudio, por eso estamos en los programas. Y yo lo que veo es que son los pacientes que al principio los veía excelentes y los veía muy bien, pero luego pasan los años y nosotros se van metiendo. Tenemos que recordar que cuando ya tenemos soporte de grasa, también el bloque de grasa intraocular, y eso va a hacer que el sistema de entonces tenemos que pensar, bueno, tienes continuo de acción, ¿no? Eso es algo que a mí me llama mucho la atención de todos los pacientes que hacen la están a los 6 años después con unos ojos pequeñitos, ¿no? Ya ves que se están todos, vamos a poner, no todos, hay que esperar quizá que el paciente pase varios años con muy buen tratamiento europeo para recibir hacer una cirugía. Claro que el paciente a veces proporciona, sobre todo las mujeres que reciben de jóvenes, y no deben tratarlos de hecho. Yo creo que no hay ¿no? Y otra cosa que me gustaría retomar lo del selenio. El selenio sí se usa, pero en pacientes que tienen patologías leves, activas. Nada más. Es el paciente con quien les va a funcionar la vida. ¿Qué tipo de fisiopatía
patología que vamos a ver. Doctora Narli. Yo, perdón que me regrese un poquito a lo del suero autólogo, pero nada más me gustaría que no se quedara la idea de que el suero autólogo es una opción en los pacientes con homeopatía, y mucho menos con homeopatía activa. ¿Sí? Recordemos que es una enfermedad inmunológica, la cantidad de interleucinas y la cantidad de proteasas que existen en la lágrima en ese momento, nosotros le estamos ayudando con el suero autólogo. Se ha indicado el suero autólogo con buenos resultados en pacientes leves o moderados, controlados, inactivos, que no tengan defecto palpebral persistente y mucho menos zonas líticas. Y por favor, nunca en pacientes con contaminación, o sea, que tengan algún proceso ulcerativo de tipo infeccioso, porque bueno, se ha visto que hay hasta sobrecontaminación con hongos por mal manejo de las gotas. Correcto, agradezco al panel nuevamente. Gracias, doctor Narli, por este comentario. Buenas noches y disfrutamos el ambiguo.